Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que creemos encontrar la solución a un problema y ¿qué sucede? Hay más caos para nuestra vida. Y es por eso que he decidido titular este sermón así, El rescate de Dios, y vamos a ver tres cosas: la destrucción de la ciudad, un llamado de auxilio y la protección de Dios. Ahora, ya vimos un poco del contexto o de la circunstancia que está viviendo David, donde está siendo desterrado de la guerra, donde no lo dejaron ir a pelear a la guerra. Pero ahora quiero que me acompañes a leer 1 Samuel, versículo 1 al 6. Ve, y esto pasó después de que lo despreciaron, le dijeron: regresa a tu casa, y ve lo que encuentra David en su casa. Escucha. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Neguev y que luego de atacar e incendiar Ziklag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También había caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Agiona y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. ¿Te imaginas salir de tu casa para solucionar un problema y regresar y tu casa se encuentre hecha un caos? Y es por eso esta pregunta: ¿qué harías si al regresar hoy a tu casa la encuentras toda destruida? Decías: no, yo voy bien contento a la iglesia, para que Dios, estar un momento con Dios, y regresas y tu casa está destruida. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Le podrías decir: gracias Dios por lo que está sucediendo? Seamos sinceros. Podríamos decirle a Dios: gracias Dios, acabo de salir de un problema, pero ya estoy en otro. Qué bueno que vivo en medio de problemas. ¿Podrías decir eso? No, porque si somos sinceros, nuestra respuesta natural a la desgracia es ¿qué? Es lamentarnos, ponernos tristes, llorar, alarmarnos, ponernos nerviosos o crear historias catastróficas, ¿no? O sea, puedes ver eso en tu corazón, que es una reacción natural, de que en medio del caos tu corazón muy pocas veces, o yo creo que nunca agradece a Dios, sino que al contrario, nos ponemos tristes, lloramos, o incluso no sientes un dolor y ¿no será cáncer? O sea, tenemos una actitud así. Y ahora, no es que esté mal tener una actitud así, porque lo podemos ver en la vida de David. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué hizo David cuando se enteró de que primero no lo llevaron a la guerra, después llega a su casa y en lugar de encontrar paz, ¿qué encuentra? Caos. Vean, sus esposas secuestradas, sus hijos secuestrados. Y en colmo de eso, ¿qué es lo que hace el pueblo con David? Vamos a apedrearlo. Por su culpa estamos viviendo en caos. ¿Te imaginas la vida caótica de David? Entonces, puedes ver que la amargura es algo eminente y es una respuesta que nosotros tenemos. Piensa, ¿no? Cuando tienes problemas económicos, ¿qué haces? ¿En verdad le agradeces a Dios y le dices: Dios, gracias por ayudarme de esta forma a depender de ti? Yo creo que muy pocos, ¿no? Cuando pierdes tu trabajo, es que bueno, Dios, porque ni me gustaba, a lo mejor me vas a dar otro mejor. La verdad es que no. O sea, en los problemas con tu cónyuge, en tu matrimonio, ¿agradeces? ¿Le das gracias a Dios por el caos, por la destrucción que estás viviendo? Muchas veces yo creo que no. Al contrario, ¿qué hacemos? Nos lamentamos, lloramos y nos amargamos. Cuando muere un ser querido, decimos: gracias Dios, ya lo llevaste, ya no va a sufrir en este mundo lleno de caos. ¿Ves que constantemente nuestro corazón tiene una respuesta de amargura y dolor en el caos?
Ahora, aunque este tipo de respuesta negativa en la desgracia no es mala, porque tampoco podríamos decir, ¿no?, que es pecado estar triste. Porque claro que no. O sea, a lo largo de la historia de Jesús en la tierra, lo vimos que lloró, lo vimos que sufrió, lo vimos que alguien que se dolía por las circunstancias difíciles que se vivían. Claro, la tristeza es parte del carácter de Dios, pero esto sí se puede convertir en algo pecaminoso. La tristeza se puede vivir o se puede ver como una respuesta pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en nosotros mismos y creemos que nosotros somos buenas personas y no tendríamos por qué estar pasando esos momentos difíciles, ¿qué estamos diciendo? Mira, Dios, yo soy tan buena persona que es injusto que me trates de esta forma. Mira, Dios, yo soy más sabio que tú, que es injusto que me estés tratando así. O sea, puedes ver que no es malo responder con tristeza en medio del caos, pero sí es pecaminoso verlo como algo desagradable e injusto de parte de Dios. Porque esa es nuestra reacción natural. Verlos del caos como algo totalmente injusto. ¿Por qué? Porque arruina mi vida perfecta que me he imaginado. O sean sinceros. Bueno, al menos yo debo ser sincero. Yo nunca me imagino una vida futura con problemas. Así como que mi vida es así bien fácil, bien bonita, como que si Dios quiere que plante una iglesia, muy rápido va a crecer la iglesia y van a ser 100 personas y no va a haber caos. O sea, esa es mi imaginación, eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Pero si nosotros vemos, normalmente Dios usa el caos ¿para qué? Para transformar nuestros corazones y para enseñarnos en quién estamos poniendo nuestra confianza. Porque no me imagino a David diciendo, pues como ya no fui a la guerra con Israel y los filisteos, pues voy a hacer otra guerra con los amorreos y que vengan y me invadan para tener problemas. Claro que no. Puedes ver que la destrucción de nuestras ciudades o de nuestras vidas es usada con Dios para poner a prueba nuestros corazones. ¿Puedes ver el caos como eso? ¿O lo puedes ver como algo desagradable? Pues es lo que le está pasando a David. David está viviendo la destrucción de su nación, que es Israel, por los filisteos. David está siendo rechazado por el ejército filisteos. Y por si esto fuera poco, al regresar su casa está destruida y su familia se la llevaron presa. O sea, ¿te imaginas vivir todo ese caos? ¿Qué harías tú en medio de todo ese caos? ¿Le agradeceríamos a Dios? O sea, y naturalmente primero lloraríamos, nos desesperaríamos, estaríamos tristes, pero porque eso lo hizo David. Pero David se quedó ahí. No, David nos lleva a ver algo más y que veamos que el caos solamente va a ser usado por Dios. ¿Para qué? Para revelar en quién confía tu corazón, para revelar a quién estás amando tú en medio del caos. Porque podemos ver dos reacciones. La primera es la que decíamos. La primera se lamentó, lloró, porque todo eso es natural. Yo no conozco a alguien que le dé risa o que le haga gracia tener problemas. Pero no se quedó ahí, haciéndose la víctima, sino que tuvo una respuesta de su parte. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de respuestas tienes tú en medio del caos? ¿Qué haces cuando las cosas no salen como tú quieres? Cuando los problemas en tu matrimonio, en lugar de disminuir, aumentan. Cuando tus problemas económicos, en lugar de pagar deudas, te estás endeudando más. ¿Qué haces? Perdón. ¿Qué haces? ¿Qué haces en esos momentos? Por el texto podemos ver que David buscó una solución. Buscó tener una respuesta en medio de toda la tragedia que estaba viviendo. ¿Y qué dice el texto que hizo David? Primero cobró ánimo y después ¿qué puso? ¿Su confianza en él? ¿Le echó ganas? ¿Se puso a buscar su sabiduría en él? David dice que puso su confianza en el Señor, su Dios. O sea, no es cualquier Señor, sino es el Señor, su Dios. ¿En quién confió David en medio de la destrucción? ¿En su ejército? ¿En sus 400 hombres para derribar al ejército que lo había atacado? ¿En sus fuerzas?
en Dios. David no confió ni en sus habilidades, ni en su poder político, ni en su dinero. La pregunta para ti esta mañana es: ¿en quién confías tú en medio de la destrucción? ¿En quién confías? Entonces puedes ver cómo la destrucción de tu ciudad solo la va a usar Dios para revelar en quién confías. ¿En quién confías cuando no tienes dinero? ¿En que Dios te va a sustentar? ¿O confías en, si yo tuviera un buen trabajo sería feliz? Cuando tu familia no es como tú quieres, cuando tus hijos no son esos hijos súper obedientes que tú quisieras, ¿confías en Dios? Y dices, Dios gobierna su vida y debo de confiar en Él. ¿O confías en que te tienen que obedecer y usas lo que sea? Cuando no tienes salud, ¿en quién confías? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes problemas de salud y posiblemente sea cáncer. Wow, tengo que buscar al mejor médico, no importa qué haga, voy a ir al seguro. ¿Confías en todo eso? ¿O confías en que Dios tiene el control de la circunstancia? Piensa en ese problema que tienes. ¿En quién estás confiando para encontrar la solución? ¿En ti? ¿Tus habilidades? ¿Te das cuenta que los momentos de destrucción en nuestras vidas, Dios los va a usar para qué? Para revelar en quién estás poniendo tu esperanza o en quién está poniendo su esperanza en nuestro corazón. En los momentos difíciles podemos ver en quién confiamos realmente. ¿Por qué? Porque piensa cuando tienes problemas, ¿a quién acudes primero? Tengo problemas en mi matrimonio, le voy a hablar a mi amiga que no es creyente, es feminista y yo sé que me va a dar el mejor consejo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo confiamos en todas las cosas menos en Dios? Porque puedes decir verbalmente que confías en Dios, pero eso en la práctica revela que tú desconfías en Dios. O sea, verbalmente todos somos y podemos decir, ¿no? Sí, confío en Dios. Pero los momentos difíciles van a revelar que en la práctica tu corazón no confía en Dios. Tu corazón confía más en la creación que en el Creador. ¿Puedes verte esto? Y vean, en medio de la destrucción, David buscó la confianza y el auxilio ¿en quién? En Dios. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, ¿no? Una llamada de auxilio. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿A quién le pides ayuda cuando tienes caos? Piensa. Cuando tienes problemas económicos, el banco me va a ayudar rápido. Hablo y pido un préstamo. Cuando te sientes solo, si yo tuviera una pareja, yo sé que eso me ayudaría a no sentirme solo. Tienen pareja y después tienen problemas en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo es nuestro corazón que constantemente busca el auxilio lejos de Dios? Porque ¿cómo se hace evidente que en verdad pones tu confianza en Dios? Piensa, ¿cómo puedes hacer evidente que en los momentos difíciles pones tu confianza en Dios? Es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, una llamada de auxilio. Vean, seguimos en la historia de David, primer libro de Samuel 30 del 7 al 13. Escucha cómo sigue la historia. Entonces, después de que David se fue a atacar a los amalecitas, dice, entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzar y rescatar a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban desanimados, cansados para cruzar el arroyo, demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no comía nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. ¿A quién está acudiendo David para encontrar solución a su problema?
A Dios. O sea, puedes ver que Él no consultó ni al mejor soldado, que Él no consultó a la persona más sabia para la estrategia, sino que dice que hizo, fue y consultó a Dios. La pregunta es, ¿a quién consultas tú en los momentos difíciles? ¿A Dios? Ahora, si tú consultas a Dios, ¿confías en Dios? ¿Le crees a Dios lo que Él te dice? Porque es fácil decir que confiamos en Dios, ¿no? Es fácil decir, voy a orar para consultar a Dios y que Él me responda. Y cuando Él no responde tu oración, ¿vas a seguir esperando en Él? ¿Vas a seguir confiando en Él? Porque es algo importante, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer evidente que en verdad confiamos en Dios? ¿Porque venimos los domingos a la iglesia? ¿Porque leemos nuestra Biblia en la semana? ¿Porque oramos? Son cosas buenas, ¿no? Porque entonces diríamos, los que vienen a las 10, eso sí, tienen mucha confianza en Dios, ¿no? José ha de ser un hombre que confía bastante en Dios porque aquí está todos los domingos orando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace evidente que tú en verdad confías en Dios? ¿Simplemente porque tenemos y hacemos actos religiosos, como estar aquí? Yo creo que son parte de, pero en la historia de David se nos enseña que la forma en cómo se ve reflejada la confianza que tenemos en Dios de forma práctica y no solo de una forma teórica. David nos va a recordar cómo se hace evidente que Dios es nuestro auxilio en los momentos difíciles. Y la primera es buscando tener comunión con Dios. Porque tú puedes conocer o puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Puedes confiar en un desconocido y darle las llaves de tu casa? Entonces, si tú no conoces a Dios, ¿cómo quieres tener esa confianza en Dios? Si tú no tienes momentos de intimidad con Dios, donde hablas a solas, donde estás con Él y le dices cómo tú sientes, si tú no vas a la Biblia para leer y ver cómo Dios opera, si tú no oras, si tú no asistes a la iglesia, mi pregunta sería, ¿cómo puedes tener comunión con Dios? Es imposible, ¿no? Y vean, pasa todo el tiempo. Cuando nuestra vida, yo lo voy a decir así, cuando mi vida está más en caos, es porque mi vida, o cuando no sé hacer en medio del caos o tener buenas respuestas, es porque en realidad yo no estoy teniendo tanta intimidad con Dios. Es porque yo no estoy yendo con Dios y decirle, Dios, me siento así, estoy triste, estoy enojado, estoy desesperado, me siento frustrado, ayúdame. Sino todo lo contrario, busco la alegría y salir de la frustración por medio de las cosas creadas. O sea, por eso David nos recuerda que una forma para poder confiar a Dios es teniendo ¿qué? Intimidad, teniendo esta cercanía con Él. Es por eso que David dice, ¿no? O sea, vayan y traigan ¿qué? El efod. El efod era una especie como, vamos a manejarle así, como una cajita donde David podía y era usada para David comunicarse con Dios. Era como tu Biblia, era como la oración, era el medio en el que David se comunicaba con Dios. Porque él no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, él no tenía la congregación como lo tenemos nosotros, pero él buscaba ¿qué? Esta intimidad con Dios. Tal vez por eso no ves a Dios como alguien que te puede auxiliar. ¿Por qué? Porque tal vez Dios no es importante en tu vida. Porque tal vez no es importante tener esta intimidad con Dios y buscar conocer a Dios para saber de qué forma opera Dios. Y solo lo ves como alguien que lo ves los domingos en la iglesia y con eso te va a ayudar toda la semana. Muchas veces pensamos así. Porque a pesar de todos los pecados que David cometió, David tenía una comunión íntima con Dios. Es por eso que en los momentos difíciles, ¿en quién busca el auxilio David? En Dios. Porque él conocía y sabía lo que Dios se había hecho en su vida y las promesas que Dios le había dado. Te podría decir, ¿conoces a ese Dios? ¿Sabes quién es ese Dios? ¿Sabes qué promesas tiene el Dios del Evangelio para tu vida? ¿O solo lo ves como alguien que te puede dar cosas y vienes los domingos a la iglesia? A veces así lo vemos. Entonces, es importante conocer a Dios para verlo como alguien que nos ayuda en los momentos difíciles. Por eso repreguntaba esto: ¿tienes una intimidad con Dios? ¿Abres tu Biblia para que Él te confronte y Él cambie tu corazón?
¿Abres tu Biblia para decir, quiero conocer ese Dios que transforma vidas? ¿O solamente lo ves como ese Dios que te puede dar cosas? Es algo que te podrías preguntar. Y vean, y no es solo la única forma en la que David pudo conocer a Dios. Perdón, esto, ¿te das cuenta que tener una relación con Dios es más allá de solo hacer actos religiosos? Creo que eso es importante. A veces creemos que por solo hacer actos religiosos estamos bien con Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que para tener una relación con Dios es más allá de solo actos religiosos. Tener una relación con Dios es reconocer que lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque no somos o no eres tan bueno como tú consideras. Y solo en Él podemos tener la esperanza de una vida diferente en medio de ¿qué? De los momentos de destrucción. Eso es tener una comunión con Dios, es estar en contacto, arrepentimiento y venir a Él y decirle, Dios, te necesito todos los días de ¿qué? De mi vida. ¿O solo los domingos? ¿O solo cuando tenemos caos? Claro que no, a Dios lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Pero también implica esta relación obedecer a Dios por amor y agradecimiento por lo que ya hizo en nuestras vidas. O sea, obedecer a Dios por amor y agradecimiento por lo que ya hizo en nuestras vidas. Pregunta, ¿es fácil obedecer a Dios? ¿Por qué no? Porque en realidad en lo profundo de nuestro corazón, cada uno de nosotros busca hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Cada uno de nosotros en ocasiones creemos que somos más sabios que Dios y buscamos que decir, no Dios, creo que te equivocaste. Esta esposa que me diste no era la correcta. Te equivocaste, mejor me divorcio y busco otra. Entonces, puedes ver eso, que a veces creemos más sabios que Dios. Y lo vemos en David, porque David no solo buscaba consultar a Dios para saber qué hacer, sino que también buscó ¿qué? Someterse a la voluntad de Dios. Porque posiblemente si Dios le hubiera dicho que no lo siguiera, ¿qué iba a hacer David? No seguirlos. Porque él confiaba en ese Dios que es el auxilio en los momentos difíciles. Por eso te quiero preguntar, ¿quién está siendo tu auxilio en los momentos difíciles? ¿A quién estás ocurriendo? ¿A quién la voluntad de quién estás haciendo? ¿La voluntad de Dios o tu propia voluntad? ¿Conoces a ese Dios que está lleno de sabiduría y te sometes a su sabiduría? ¿O crees que tu sabiduría es mejor que la de Dios? ¿Que tus planes son mejores que los de Dios para resolver tus problemas? Piénsalo. ¿Quién está siendo tu auxilio en los momentos difíciles? Es importante conocer y distinguir quién es tu auxilio, porque este va a tener gran influencia en tu vida. Quien es tu auxilio va a influenciar la forma en cómo estás viviendo. En otras palabras, vas a someterte a la voluntad en quien encuentres auxilio en los momentos difíciles. Por eso es importante que distingamos quién es el que nos auxilia. ¿En verdad es Dios o en verdad es nuestra sabiduría? Porque si es Dios, vamos a buscar someternos a su voluntad por amor y gracia a ese cambio que ha hecho en nuestros corazones. Pero si no es Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y vamos a seguir ¿quién? Mi sabiduría, ¿para qué? Para solucionar mis problemas. ¿Es el Creador tu auxilio en los momentos difíciles? ¿O es algo de la creación? ¿Es el consejo de ese amigo que no ama a Dios, pero que te da buenos consejos porque siempre te motiva a ser mejor persona, siempre te motiva a sacar ese campeón que hay en ti, porque siempre te llena de amor propio? Eso te va a destruir tarde o temprano. Te vas a someter a ello. ¿Tu horóscopo es el que te auxilia en las mañanas? No, es que yo si no escucho el horóscopo, no sé qué hacer mi vida, ¿no? O sea, nos da risa, pero a veces lo hacemos, ¿no? O sea, el horóscopo dijo que el número 10 es de la suerte, y ahí estás buscando todo lo que tenga que ver con 10, porque ese es tu día. O sea, ¿te das cuenta cómo fácilmente caemos en cosas muy vanas? El karma, ¿no? No, es que yo me porto bien y yo soy bueno con todos, porque si no me alcanza el karma. O sea, ¿te das cuenta qué tan fácil nuestro corazón deja de confiar en Dios y empieza a confiar en otras cosas en los momentos difíciles? Así de fácil es. Puedes ver que en realidad Cristo no es nuestro auxilio en los momentos difíciles
Y es por eso que sientes que Dios no está ahí para cuidarte, porque Cristo no está siendo a quien acudes en los momentos difíciles. Porque lo importante y lo digno de imitar no es la actitud sabia de David, lo importante es notar el auxilio que Dios le da a David en los momentos difíciles, por la razón que David confía en Dios. Pues el texto dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. En medio de la destrucción de tu ciudad, ¿en verdad va a ser Dios y Cristo a quien acudas por el auxilio? Pregúntale en tu corazón: ¿en verdad estoy confiando en Dios? ¿O solo veo a Dios como algo que veo los domingos? ¿O lo veo como algo que me da buenos consejos, pero no lo veo como ese auxilio en los momentos difíciles? ¿O estoy confiando más en mí, en la creación? Porque algo de que debemos de notar es que confiar en el Creador y confiar en la creación trae protección diferente. Y voy a tomar el ejemplo de Saúl. Saúl confió más en él, en su habilidad y en su ejército. Y si tú lees el capítulo siguiente, vas a notar que Saúl termina casi suicidándose. Que Saúl se encuentra rodeado por los filisteos y en lugar dice: no me van a matar. O sea, y todavía bien humilde dice: ellos no me van a matar, no les voy a dar ese gusto. Entierra una espada y se traspasa a él. O sea, eso es confiar y buscar el auxilio en nosotros. Pero si tú ves la historia de David, puedes ver que su recompensa fue totalmente diferente. Puedes ver que la protección que le dio Dios es totalmente diferente. Vamos a nuestro último punto: la protección de Dios. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel 30 del 17 al 25. Escucha cómo termina esta historia. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron como 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y el ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se había quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. Pero entre los que lo acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participa tanto los que quedaban cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Pregunta: ¿quién tuvo el control en toda la historia de David? ¿Él y su ejército? ¿Los filisteos porque lo regresaron y pensaron que los amalecitas iban a atacar a su familia? ¿Quién dice David? Dios. La pregunta para ti es: ¿puedes confiar en el mismo Dios de David y que es el mismo Dios para nuestros días? El mismo Dios que protegió a David, que le dio la protección, que lo cuidó, que lo acompañó en toda su historia trágica, que lo cuidó. ¿Puedes creer que es el mismo Dios que te puede cuidar a ti? ¿O crees que es un Dios diferente? ¿O crees que es un Dios más buena onda con David y contigo ya no es tan buena onda? ¿Crees que Dios tiene el control de tu historia? ¿Crees eso? ¿O crees que Dios ya se le salió tu historia de control? ¿O crees que tú eres de esos guerreros que Dios está preparando constantemente para que estén fuertes? Si tú crees que Dios tiene el control de la historia o de tu historia, la pregunta que viene:
¿Qué tipo de protección y de botín esperas de Dios? ¿Qué tipo de protección y de botín esperas? ¿También esperas dinero? ¿También esperas lo material? ¿Qué tipo de botín nos está prometiendo Dios? Porque no estamos viviendo la misma circunstancia que David. No hemos sido saqueados, y aunque fuéramos saqueados, ¿cuál es el tipo de botín que Dios nos está prometiendo? ¿Y cuál es la protección que Dios nos está prometiendo dar? El Dios del Evangelio nos ofrece una protección y un botín aún mejor. Un botín que nos robó el pecado. Un botín y una protección que perdimos en el Edén cuando el hombre decidió rebelarse en contra de Dios. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver que el Dios del Evangelio no solo quiere cambiar nuestra vida aquí ahora, no solo quiere caminar con nosotros en los momentos difíciles, pero Él también quiere rescatarnos ¿de qué? De nuestro pecado, de nuestra forma de vivir lejos de Él. Y en eso consiste en volver a tener una relación con Él, así como la seguridad de que Él tiene el control ¿de qué? De tu vida. ¿Puedes creer en este Dios? ¿O sigues esperando un Dios que te proteja por medio de cosas materiales solamente? ¿Puedes ver que este Dios está más preocupado por ti de lo que te puedes imaginar? Pero todo esto no es por medio o por nuestras propias fuerzas. Porque así como por gracia David decidió repartir a todos por igual, aunque algunos no habían ido a la guerra, y al parecer parecía injusto, ¿no? Decir, ellos no pelearon, ¿por qué les vamos a dar? Cristo en la cruz ha ganado para nosotros la protección de Dios y el botín de reconciliarnos, sin que nosotros hiciéramos algo. Todo lo hizo Cristo en favor nuestro. ¿Puedes ver ese beneficio de Cristo como la protección de Dios? ¿Puedes ver que si Dios se preocupó para reconciliarte, no está preocupado por la circunstancia que vives? Por el problema económico, por el problema de salud, por los problemas en tu matrimonio, por todos esos problemas que tú puedes estar viviendo. ¿Crees que Dios se olvidó de ello? ¿Crees que para Dios no es importante? La historia de David nos recuerda que eso es importante para Dios, pero es más importante que regresarnos esa relación perfecta que teníamos ¿con quién? Con Él. ¿Puedes ver que hay alguien mejor que David que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú pudieras volver a tener una relación con Dios? ¿Crees que no va a estar preocupado por ti cuando te encuentras en medio de los problemas? Cuando te encuentras en medio de la destrucción de tu ciudad. ¿Puedes ver a ese Dios del Evangelio como alguien que busca protegerte y rescatarte no solo del pecado, sino también de los problemas diarios? Porque ese es el Dios del Evangelio. Ese es el Dios en quien confiaba David y en quien constantemente ponía su confianza. ¿Cuándo? Cuando tenía problemas y cuando la vida le iba bien. Eso nos recuerda la historia de David. Pero para terminar, ves como algo maravilloso que el Dios del Evangelio constantemente nos está rescatando para recordarnos que Él nos protege y que Él quiere tener una relación contigo. ¿Lo ves como algo maravilloso? ¿Puedes ver el caos como algo que nos recuerda que Dios tiene el control de ello y que Dios quiere transformar nuestro corazón? ¿Para qué? Para protegernos de no amar más a la creación que al Creador. Eso es maravilloso, ¿no? Porque cuando vemos de esa forma los momentos difíciles, podemos ver la esperanza que hay en Cristo y decir, wow, Dios me ama tanto que usa el caos para recordarme que Él tiene el control, que Él me protege y que mi confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Él. Y todo eso por amor. Todo eso lo hace por gracia. Porque ¿quién de nosotros ha hecho algo bueno para que Dios se fije en Él? Nadie. Somos como esos que no fueron a la guerra, pero les dieron el botín por un regalo que no merecían. Por gracia. Eso es lo que hace Cristo en nuestros corazones. Y ese es el Dios en el cual confiaba David. Y es el Dios en el cual nos está llamando el día de hoy para que volvamos a confiar en Él y podamos recuperar este botín que nos roba el pecado. Oremos. Dios, te damos gracias porque a pesar de que no merecemos nada, a pesar de que cuando vemos el caos confiamos más en nosotros, en nuestra sabiduría, en las cosas que vemos y no confiamos en ti,
Tú usas el caos para transformar nuestros corazones y llamarnos a confiar a ti. Pero no solo nos llamas a confiar en ti, sino que también en medio del caos nos enseñas tu protección, nos enseñas tu amor, nos enseñas tu gracia, y que todo eso es un regalo que no merecíamos, pero tú lo diste por Cristo a favor nuestro. Sé tú con cada uno de nosotros y que podamos amar esta verdad y que podamos refugiarnos en esta verdad para encontrar la protección en medio de los problemas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.